Espero que algo de lo que uno pueda decir sobre los procesos de autoevaluación pueda redundar realmente en un mejoramiento de la educación. Ha habido mucho esfuerzo en las últimas décadas en la instalación de sistemas de evaluación de las instituciones. Ellas se han ido sumando a la evaluación sistemática de programas y proyectos pedagógicos, a la evaluación de currículos. Todas ellas son al mismo tiempo usuarias de uno de los problemas más difíciles de resolver en el campo de la evaluación, que es la evaluación de los aprendizajes. No podemos evaluar una institución si no evaluamos los aprendizajes. Y tenemos que reconocer que si bien ha habido una tendencia bastante fuerte y sistemática al desarrollo de modelos claros, muy definidos, desde el punto de vista de la organización y de la definición de etapas, como vamos a ver, en lo que se refiere a la evaluación institucional, siempre queda pendiente ese componente muy difícil de resolver, muy complejo, que es siempre componente de todas las evaluaciones que se hacen en el campo de la educación, que es la evaluación de los aprendizajes. Así que nosotros vamos a hablar de los procesos de autoevaluación en instituciones de educación superior, un caso particular de todos estos procesos de evaluación que se han ido instalando con, como sabemos, dos objetivos principales. Un objetivo ha sido siempre el control, el saber si realmente se están cumpliendo los planes, si se están cumpliendo lo establecido en la normativa general, si se puede rendir cuenta de las actividades y del uso de los recursos, si los graduados se ajustan a las características previamente establecidas respecto de sus conocimientos o competencias, o como en cada época se les denomine, pero también la evaluación apuntó a otro objetivo, que es el objetivo del perfeccionamiento. Esta disputa, esta lucha entre dos objetivos que no siempre coinciden, que son el del control y el del perfeccionamiento, vamos a ver que se manifiesta en las decisiones que se toman en muchas ocasiones respecto de cuál es el tipo de proceso de autoevaluación o de evaluación que se va a seguir. ¿Por qué estamos hablando de autoevaluación? En la década de los 80, particularmente, se produjo un movimiento dirigido al establecimiento, como decía, de formas, de sistemas de evaluación, pero que eran básicamente de evaluación externa. En el caso de las universidades, este movimiento fue muy claro, se manifestó incluso en las leyes de educación universitaria o de educación superior en distintos países, y su objetivo, entonces, se manifestaba con lo que ha sido un modelo de rendición de cuentas que se fue instalando como casi hegemónico en los procesos de evaluación. Al principio de la década de los 90, en la primera mitad de la década de los 90, se produjo también una evaluación de los sistemas de evaluación externa. Y esto condujo en varios países al reemplazo de las anteriores leyes de educación que establecían la evaluación externa como una condición para el funcionamiento y a veces acreditación de las universidades, y se sustituyó en un movimiento muy interesante la pura evaluación externa por procesos de autoevaluación acompañados a su vez por unos procesos también de rendición de cuentas a través de evaluaciones externas, pero que estaban basados sobre las autoevaluaciones. En nuestro país, un poco más demoradamente, ocurrió un proceso semejante, pero, como digo, podría tomar un ejemplo, fue el de la ley para las universidades sueca, que primero había establecido un sistema de evaluación externa y luego lo sustituyó por, como digo, sistemas de evaluación, de autoevaluación y de evaluación por lo que
Digamos, suele denominarse accountability o rendición de cuentas. En Suecia se hizo bajo el lema de libertad para la calidad, poniendo mucho el acento, cosa que pasó, por ejemplo, también en Australia, Nueva Zelanda, poniendo el acento en la necesidad de que para mantener el nivel necesario en una institución de educación superior, esta institución tenía que tener la capacidad de ser autónoma en sus decisiones. Si bien debía rendir cuenta de que sus actividades efectivamente contribuían a una formación del más alto nivel, a la producción de conocimiento en un nivel superior y a la realización de actividades, por ejemplo, al servicio de la sociedad, que también fueran efectivas, sin embargo, muchas de las decisiones, sobre todo académicas, que tenían que tomar las instituciones, se reveló que era mejor que fueran adoptadas por las propias instituciones en función de los proyectos institucionales que éstas elaboraran. Esto es lo que condujo a que el tema de la autoevaluación se convirtiera en un tema central cuando se trata justamente de ver cuáles son las condiciones en las que una institución trabaja, toma decisiones, se propone proyectos de futuro y, por lo tanto, pretende mejorar. Con lo cual, el peso del control empezó a disminuir y empezó a aumentar, a acrecentarse el papel que podía tener la evaluación para el mejoramiento. Dicho entonces, hoy nos encontramos más concentrados en los temas que tienen que ver con la autoevaluación que con la evaluación puramente externa. En todo caso se complementarán, pero hoy ya no se habla solo de evaluación externa. ¿Qué es la evaluación institucional? Ahora estoy hablando de la evaluación institucional en general. Decimos que es una herramienta de la administración, es una herramienta de la gestión de las instituciones. ¿De qué se ocupa? Toda evaluación se ocupa de recoger información. En este caso es información sobre los distintos aspectos que tienen que ver, estoy diciendo, con la vida de la institución, las distintas dimensiones que tienen que ver con la vida de la institución, las relaciones que existen también entre esos aspectos. ¿Y para qué? Si estamos pensando en que lo que nos interesa es mejorar, tenemos que identificar en qué somos buenos, qué dificultades tenemos, dónde están nuestras debilidades y qué posibilidades tenemos entonces de mejorar. Ese sería, digamos, el concepto de autoevaluación en el cual nos vamos a inscribir. La evaluación entonces es un proceso que, como siempre decimos, recoge información, hace juicios de valor, porque la evaluación sin valores no existe, por lo tanto hay que saber cómo se construyen esos juicios y dónde están los valores. Y decimos, se orienta a corregir lo que es necesario modificar para perfeccionar y para prevenir problemas. La previsión de los problemas es un aspecto a veces dejado de lado en las autoevaluaciones y, sin embargo, la prevención es fundamental. El detectar indicadores de posibles problemas, posibles dificultades, posibles riesgos, evidentemente es un trabajo que se debe cumplir en la autoevaluación. La evaluación, entonces, decimos que sirve para todas estas cosas, para tomar decisiones. Daniel Staffelman decía, evaluar es recoger información útil para la toma de decisiones, y acá una pregunta que nos tenemos que hacer necesariamente cuando hablamos de autoevaluación es ¿quién va a tomar las decisiones? Porque ellos serán los destinatarios de la evaluación. Si nosotros queremos corregir, perfeccionar, prevenir, la pregunta esencial en toda evaluación es ¿a quién está dirigida la evaluación?